Bienvenidos y bienvenidas a todas. Este es el cuarto encuentro del ciclo Diálogos entre directores, directoras, investigadores, investigadoras, los cines regionales de Argentina y América Latina. Es un ciclo que está organizado por el Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre Cine y la Red de Investigadores sobre Cine Latinoamericano, RICILA. Se está realizando en el marco del proyecto de investigación, cartografía y estudio histórico de los procesos cinematográficos en Argentina, que está financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Voy a pedirles que se muteen al ingresar, así no hay otros ruidos. En el día de hoy vamos a estar hablando del cine en Córdoba, y van a estar dialogando Sabrina Moreno, que es guionista, directora, montajista y productora de cine, licenciada en Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, realizó el seminario de posgrado en Artes Mediales de la Universidad de Caldas y la Universidad de Chile, y un máster en Gestión Audiovisual en la Media Business School de España, con una beca de Ibermedia. Actualmente es docente del curso de ingreso a los estudios audiovisuales IEA de la carrera de cine de la Universidad Nacional de Córdoba. Su ópera prima, Azul el Mar, es la película que se presenta hoy. Va a estar dialogando con Micaela Conti, licenciada en Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, con la tesis Estilo Accord, Alternativas de la Fotografía Cinematográfica, sobre la noción de estilo en la obra de Lance Accord. Es autora de artículos y entrevistas sobre fotografía y cine cordobés, publicados en medios especializados. Fue adscripta de la Cátedra Fotografía Cinematográfica 2 en la Universidad Nacional de Córdoba, y realizadora en la película Córdoba Sinfonía Urbana, del 2017. En la actualidad es profesora en Artes Audiovisuales en el Colegio Maestro Diel, e integrante en formación del proyecto de investigación, cartografía y estudios históricos de los procesos cinematográficos en Argentina, 1896-2016, de la Universidad de Buenos Aires y del Grupo Cine que recién presenté. Pedro Sorrentino es profesor titular del concurso, por concurso del Departamento de Cine y Televisión de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, es diplomado en Estudios Avanzados por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, magíster en Comunicación Audiovisual por la Universidad Internacional de Andalucía, España, y licenciado en Cine y Televisión por la Escuela de Artes por la Universidad Nacional de Córdoba. Es docente investigador categoría 3 en el Sistema Nacional de Incentivos, investiga y dirigió equipos de investigación acreditados, abocados al estudio de la historia del cine argentino contemporáneo. Ha sido director del Cineclub Universitario, secretario de Extensión de la Facultad de Artes, y se desempeñó como responsable a cargo del Centro de Conservación y Documentación Audiovisual de la Universidad Nacional de Córdoba. Es subsecretario de Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba. Dicho esto, la dinámica del encuentro va a ser una exposición por parte de Micaela y Pedro, y luego por parte de Sabrina. Mientras ellos están exponiendo, lo que les voy a pedir es que muteen sus micrófonos, como para que no se filtre ningún ruido, y cualquier cosa, si tienen alguna pregunta o un pedido de palabra, lo van comentando en el chat, y después se abre la ronda de preguntas. Así que bueno, Mica, Pedro, todo suyo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Quedamos con Mica, que comenzaba yo con la presentación, con el objetivo de relatar un poco el contexto histórico y de producción audiovisual de esto que se identifica como cine cordobés o cine de Córdoba, cine producido en Córdoba. Todavía estamos en la búsqueda de un nombre. Eso en general le ha correspondido a la crítica, ¿no? El etiquetar a los movimientos o a la producción o al conjunto de películas producidas en un ámbito geográfico que yo creo que se ajusta más a lo que ha pasado durante estos años. Pero luego ya cuando hablen Micaela y Sabrina lo podrán comentar un poco más en profundidad, y viendo también algunos de los y las invitadas seguramente podrán enriquecer la mirada sobre esta cuestión. Hablar sobre la historia y el contexto nos remite necesariamente
por un lado, por esto de las efemérides de números redondos, pensaba o veía recién que, por ejemplo, quizás la película que resultó más emblemática a nivel nacional, con la cual se reconoce esta idea de un conjunto de películas producidas acá en Córdoba, está cumpliendo 10 años este año desde su estreno, que es de Caravana, y es en algún sentido continúa siendo la película señera del movimiento. Eh, pero claro, la producción del cine de Córdoba ni se inició con de Caravana, y por supuesto, felizmente, no se acabó ahí, sino que, tal como lo va a comentar Sabrina, ha tenido continuidad. Pero como decía, no se inició con De Caravana hace 10 años, cuando se estrenaba, y además tenía la posibilidad de participar en el Festival de Cine de Mar del Plata, con algún reconocimiento a nivel de premios, sino que se remite muy atrás. Y en este ir para atrás, yo arriesgo algunas hipótesis, no muy originales, pero hipótesis al fin, respecto de cuál es la explicación que uno le puede encontrar en términos históricos a la aparición de este fenómeno de producción en cuanto a cantidad de películas, que de pronto aparecen como una explosión sobre el final de la primera década de este siglo, de este milenio. Y en ese sentido, hay, además del apoyo estatal que hubo en su momento, hubo otros determinantes, creo yo, que se remontan mucho más atrás en la historia, que hicieron posible que esto pudiera ocurrir. Y en este sentido, a ver si la encuentro a la presentación para compartir, hay 3 o 4 elementos a tomar en cuenta, o que deberíamos tomar en cuenta, que podrían ayudarnos a entender mejor la complejidad de este entramado que hay por detrás de esta aparición de este conjunto de películas, y este volumen de películas que además ha tenido continuidad en la cantidad, continuidad y crecimiento en la cantidad desde aproximadamente 2007, 2008 hasta la actualidad. Decía, entre algunas de las explicaciones posibles está el hecho de que en la ciudad de Córdoba en particular, pero también en la provincia, ya acreditaba una importante cantidad de actividad cineclubística que se remonta a las décadas del 60, en conjunto o en sincronía con el movimiento de cineclubes que había en todo el mundo, sobre todo en las capitales urbanas principalmente, y aquí en la indagación encontré que las fechas fundacionales del Cineclub Universitario, el Cineclub Sombra, que fue paradigmático, que lleno de historia dentro de la ciudad, se remontan a los años 60, en paralelo también, como veremos, con la apertura del departamento, del departamento de cine, de la carrera de cine en la facultad, en lo que era en ese entonces la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Y luego no vemos gran continuidad en la creación de nuevos cineclubes, no al menos que tuvieran el impacto de estos dos que comentaba antes, pero sí a partir del año 81 comenzamos a ver la actuación de quizás uno de los cineclubes que más impacto ha tenido en la generación de realizadores que aparece en esta década del 10 de este siglo, que es el Cineclub La Quimera, con Juan José Zurreta al frente del Cineclub, que es todo un referente, que ha sido todo un referente, no solamente en la actividad cineclubística, sino también como aliento, como estímulo a muchos de los realizadores. Y luego, ya a partir de la aparición del Cine Teatro Córdoba, otro espacio de reunión importante para la cinefilia local, y finalmente a partir de el año 2000, hago un pequeño salto allí, la aparición en periodos muy cortos de tiempo de una enorme cantidad de cineclubes que van a conformar un entramado durante esa primera década de discusión, de reunión y de promoción de una idea de producción de cine, sobre todo, ¿no? De discusión cinéfila, pero también con una mirada muy fuerte puesta en la producción local. De la mano de los cineclubes también se da la aparición durante esa primera década del siglo de una serie de festivales, en su mayoría de cortometrajes, muy reconocidos a nivel nacional, con mucha participación, entre los cuales uno puede ver o reconocer al Festival Anima de Animación, el Cortópolis, el Festicortos,
para hablar de festivales que se producen y se realizan en la ciudad, pero también el Festival de Cine de Villa Carlos Paz, que llegó a tener hasta 7 ediciones y luego se discontinuó, y quizás el festival que a nivel nacional en este momento tiene más impacto es el Festival Internacional de Cine de Cosquín, el FICIC, que ya lleva 8 ediciones y siempre ha generado o ha sido un espacio de plataforma para visibilizar películas de carácter más independiente o de producciones del interior. Además, hay otra serie de festivales que quizás no tengan el impacto, el reconocimiento que tienen estos otros, pero que sin embargo han tenido la suficiente continuidad para hablar también de una consolidación de un espacio, en el caso de los festivales, como un elemento más que contribuyó y continúa contribuyendo a la promoción de la realización cinematográfica local. Por otro lado, sin duda, lo que ha sido quizás el elemento más significativo que ha permitido la aparición de, no solamente de realizadores, sino de equipos de realización en la provincia y en la ciudad, ha sido sin duda la apertura de la carrera de cine y televisión dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. Y aquí lo que comparto es un cuadro que permite ver la dimensión que ha alcanzado desde su apertura, o mejor dicho, desde su reapertura. No voy a entrar en los detalles históricos, simplemente me quedo en este último periodo, donde uno puede dimensionar también el volumen de gente que ha circulado a lo largo de todos estos años, de gente, alumnos, estudiantes, los veo semanalmente en el Meet, y antes más satisfactoriamente en el aula, bueno, que han participado del espacio de formación que ha significado el Departamento de Cine desde, como les decía, desde el año 89, que se reabrió la carrera, y hasta la actualidad con ese número de alumnos matriculados anuales, cuya cifra es un poco escalofriante, sobre todo para los que tenemos que dar clases, y lamentablemente no ha habido tantos egresados, lamentablemente, pero también con alguna consideración interesante a señalar sobre eso. No ha habido tantos egresados en términos formales que se han recibido tanto de técnicos como de licenciados, que es el título que ofrece la carrera. Sin embargo, el hecho de no recibirse no ha significado que la gente que transita 1, 2, 3 años por los pasillos de la carrera no se inserte también a trabajar en el campo de la producción local. Como para tener una idea de la dimensión que significan todas esas personas en un ámbito de formación, y simplemente para hacer una cuantificación de la producción en el ámbito de la escuela, en un relevamiento que hice en el año 2017, acá no lo alcanzo a ver porque se me mezcla una ventana del Zoom, se realizaban aproximadamente unos 50 trabajos documentales de cortometraje para la materia de realización audiovisual de tercer año, 14 prácticas finales, en algunos casos, la mayoría de ellas mediometrajes, pero en algún caso hubo algún largometraje, 8 trabajos de ficción de cortometraje y un largometraje para la cátedra de realización cinematográfica, trabajos finales también de la materia de animación, trabajos de 1 a 3 minutos, y trabajos finales de licenciatura. Con lo cual, simplemente a los fines cuantitativos, uno puede evaluar un promedio de no menos de 100 trabajos anuales que se vienen realizando con esa continuidad desde por lo menos el año 2005 aproximadamente, lo cual sin duda habla también del volumen de producción que la propia Escuela de Cine, el Departamento de Cine, tiene como parte del trabajo de sus alumnos. También en términos históricos vale la pena señalar una cuestión interesante. Hacia el año 2001 yo llevé adelante un relevamiento respecto de cuál era el estado de la producción audiovisual en la ciudad, y ahí encontré que había 5 productoras audiovisuales principalmente abocadas a la producción publicitaria.
¿sí? La producción de ficción era algo hasta ese momento bastante inusual, bastante excepcional. Sí se había comenzado con un interesante volumen de producciones de carácter documental. Y lo interesante de ver en este recorrido es que para el 2017, en un relevamiento que llevó adelante la Subsecretaría de Cultura, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, contabilizaba alrededor de 40 productoras con actuación en la ciudad, lo cual habla sin duda del volumen de producción que se alcanzó en un periodo relativamente breve de tiempo. ¿Sí? En menos de 20 años se incrementaron las empresas, muchas de ellas microemprendimientos o medianos emprendimientos, pero sí registradas como productoras audiovisuales. En ese periodo también, de acuerdo a los relevamientos, aunque los datos, por supuesto, habría que actualizarlo a la luz de la investigación que estamos llevando adelante con el equipo, donde se han registrado mucho más audiovisuales de la cuenta inicial con la cual arrancamos la investigación. En el periodo, en ese momento teníamos registrados 54 largometrajes estrenados durante el periodo que va de 2009 a 2018, y en ese sentido, y ya cerrando un poco esta presentación, uno podía identificar que la mayor parte de las producciones en este periodo que señalaba, de 10 años, eran producciones de ficción. A diferencia de lo que tradicionalmente venía siendo la producción audiovisual en Córdoba, donde, como lo señalaba anteriormente, estaba principalmente abocada al género documental, por razones que seguramente ya imaginarán o que hemos conversado en otras oportunidades. Y aquí lo interesante es ver cómo se dio esa variación, esa variación desde la producción documental hacia la producción de ficción, a lo largo de todos estos años, ¿no? Vemos cómo hacia 2009, 2010, la producción de documental era más importante, y con algunas excepciones en el año 2013, el resto de los años la producción de ficción fue mucho más importante en volumen que la de documental. Hasta ahí llega la presentación, esta presentación un poco para poner en contexto esto que señalaba de dónde uno puede encontrar el origen. Déjenme que cierre la fuerte actividad cineclubística registrada ya desde los años 60, la importante presencia que tuvo el departamento de cine en la década del 60, pero fundamentalmente a partir de los años 90, con la enorme cantidad de alumnos matriculados, y sin duda la contribución que han hecho la presencia de festivales, la crítica y de toda una comunidad reunida alrededor de la producción cinematográfica, que es la que ha empujado y está empujando porque se produzcan cada vez más películas acá en el ámbito local. Así que bueno, ahora Mica. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo que expuso Pedro tiene que ver con una cuestión de contexto. No sé cuánta gente de Córdoba hay o cuánta gente que no es de Córdoba, pero normalmente cuando hablamos de los cines regionales necesitamos entender qué es lo que está pasando en las otras provincias para tener una visión un poco más cierta, ¿no? De algunas cuestiones que aparentemente Córdoba tiene un resurgir de un cine que, bueno, por eso está invitada Sabrina acá, para poder también contar un poco desde su práctica dentro del cine contemporáneo de Córdoba, ¿no? Yo, bueno, voy a hablar un poco sobre la película. La película Azul en Mar es una película que creo que todos han podido ver, porque les hemos enviado el link.
Es una película, un largometraje, pero bastante corto, dura 67 minutos. Fue estrenada en el Festival de Cine de Mar del Plata del año pasado, y luego en Cinear, y luego en el Festival de Nueva York. El nombre es el Filmmaker Festival de New York, donde tuvo 5 nominaciones y ganó un premio a Mejor Guión. El Mejor Guión. A la hora de pensar, digamos, cómo hablar de la peli, si bien yo vengo más de la foto, digamos, y por ahí más desde el análisis de cuestiones que tienen que ver con la fotografía cinematográfica, en esta exposición voy a arriesgar una hipótesis breve sobre el discurso de la película, sobre el conflicto, sobre los protagonistas, y un poco sobre lo que es el lenguaje, digamos, lo fotográfico del lenguaje audiovisual. Quiero agregar a lo que dijo Vale de Sabrina, que además en esta película Sabrina hizo la dirección, el guión y la coproducción, y que actualmente, digamos, está trabajando en otros proyectos con su productora, que es Jaune Audiovisual o Jaune Producciones, no me acuerdo. Bueno, la película Azul el Mar. Ahora yo voy a compartir pantalla. Bueno, esta imagen es la primera con la que nos encontramos antes de los títulos y durante el título. La idea de esta presentación es decir, bueno, ¿cómo hablar de una película que no sea desde la crítica, que no sea exclusivamente desde el lenguaje audiovisual, y que tome un poco de lo que tiene que ver con ciertas cosas que vienen desde la narrativa, ¿no? Si tenemos en cuenta, acá se me fue una, acá. Si tenemos en cuenta que, digamos, cuando se habló, o en las cosas que están escritas de la película, se puede localizar un conflicto genérico que tiene que ver con esta separación de una pareja que comparte una vida en común, que tiene una familia, y podría ser reducido a eso, digamos, el tema del conflicto, y hablar sobre esa cuestión de la disolución de la pareja y demás. Pero en realidad yo me voy a dejar llevar un poco por el análisis de lo que es lo discursivo, ¿no? Esta película está construida por alguien, en un discurso, un relato, con una intencionalidad. Esta intencionalidad tiene que ver con algo que quiere decir, ¿no? Entonces, como que mi función, o sea, mi interés está en ver, bueno, qué es lo que nos está diciendo la película sobre ese conflicto, ¿no? La película, y bueno, posiblemente la directora también, eso lo veremos. Mi hipótesis es que yo determino que el conflicto interno, de la película tiene que ver con esta contraposición entre el deseo de la protagonista y lo real de su vida. Y que además no hay una sola protagonista, sino que son dos, es el mar y Lola. Y que en ese caso, Lola y el mar funcionan como complementarios, porque se establece una relación cercana a lo que es un alter ego, ¿no? Si vamos a contextualizar, digamos, lo que es un relato, sabemos que hay acontecimientos, que esos acontecimientos son producidos o sufridos por los personajes, ¿no? Esos acontecimientos pueden ser reales o imaginarios, y normalmente determinar qué es imaginario y qué es real no es tan difícil en una película. En el caso de Azul el Mar, podemos identificar escenas que tienen que ver con lo imaginario y escenas que tienen que ver con lo real. La perspectiva, digamos, semiótica que analiza los personajes como parte del discurso, ¿sí? No los toma como personas, o sea, no hay una referencia directa a personas reales. Entonces, podemos verlos, analizarlos desde los rasgos y desde los roles. Y además podemos considerar que los personajes pueden ser figurativos, abstractos, humanos, no humanos, fantásticos, reales, discursivos o narrativos, ¿sí? ¿Qué decimos de los rasgos y de los roles? Bueno, cuando pensamos en rasgos, pensamos en aquello que define al personaje desde lo individual, que puede ser rasgos físicos o psicológicos. Y cuando hablamos de roles, hablamos de la configuración en relación al carácter social, ¿no? De la posición que cumplen, en lo familiar, en lo laboral.
Y yo le voy a agregar algo que tiene que ver con un rol, desde lo que tiene que ver con lo simbólico en relación al mar. Bien, ¿por qué digo que el mar y Lola son los protagonistas? ¿Por qué sería un personaje el mar? Bueno, si empezamos a ver la peli, que desde el principio, ya desde el título está incluido, no es un título que nos refiera al conflicto en sí, nombra el mar, azul el mar. Y ya desde el primer momento tenemos un plano general, que es el que mostré recién, al principio, donde digamos, la protagonista se integra a ese paisaje donde está el mar, y que se termina como configurando como un solo cuadro, ¿no? Lola y el mar. Es este que vemos acá. Cuando vamos al análisis de los diálogos de la película, o sea, de la parte del discurso de lo que se dice, ¿no? Encontramos que el primer diálogo importante de la película tiene como sujeto al mar, o sea, hay una pregunta de la hija hacia el padre, y es una pregunta que es bastante metafórica, o tiene rasgos poéticos, digamos. ¿Por qué es azul el mar?, le pregunta la nena. Entonces, cuando el papá le responde con una explicación lógica, digamos, ella ahí nomás le retruca diciendo, a mí me gusta que sea azul. Ahí ya hay una dimensión como de algo, bueno, pero a mí me gusta así. Hay algo como que nos está diciendo algo en relación a lo que me gusta, el deseo. Y luego hay otro diálogo donde los hijos varones hablan de comprar una tabla para el mar, y donde Lola responde, no, hay que tenerle respeto, que no quiere, porque hay que tenerle respeto al mar. Y ahí me quedó resonando esto del respeto también en relación al mar, ¿no? Como el deseo, el respeto, ¿qué pasa ahí? Esta es la escena donde está la hija menor, no me acuerdo el nombre, con Ricardo, que es el esposo de Lola, y es el padre de la niña, y de estos dos muchachos también, que están queriendo convencer a los padres de comprar una tabla. Yo interpreto ahí que hay ciertos rasgos del mar mencionados en la película, que tienen que ver con, si fuéramos a rasgos físicos, vamos a decir, bueno, azul, está definido desde lo azul, algo de lo que hay que respetar, algo que es calmo, algo que es sereno, algo que es profundo, peligroso y placentero. Y desde los roles, que no es una función social, sino una función que cómo opera en el discurso de la película, desde lo simbólico, que viene a simbolizar el deseo, lo individual y lo salvaje. Acá vemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con escenas que tienen que ver con Lola en el mar, ¿no? Como unas escenas que son imaginarias, que se insertan en el discurso, en el relato, y que nos está hablando de cierta conexión que se establece con esa entidad del mar. Y comienza a haber una situación conflictiva, digamos. El mar no está en su lugar calmo, sino conflictivo. Las escenas siguientes, también del tipo imaginario, tienen que ver con estas escenas en el bosque, donde como comienza esta relación entre cierta cuestión de cierta noción de alegría, de libertad. Y luego vamos a ir a Lola. Lola, digamos, si vamos a hablar de rasgos físicos, digo, esto es algo que lo puede hacer cualquiera, decir, bueno, rubia, flaca, delicada, elegante, natural. Rasgos psicológicos, ¿cómo podemos pensar que tiene su comportamiento? Si los rasgos físicos no cambian en el transcurso del relato, los rasgos psicológicos sí. Entonces tenemos como estos conceptos, ¿no? Como al principio malhumorada, organizada, firme pero frágil, confundida pero segura, sensible y protectora. Dentro de los roles tenemos madre, esposa, médica y amiga, ¿no? Roles sociales o familiares que están configurando ese personaje. Y hay un rol en tensión, que es el del rol de mujer. Esta escena la pongo porque acá hay como un conflicto también dentro de lo que son los roles, no tanto un conflicto interno del personaje desde sus rasgos psicológicos, sino desde los roles que ocupa, ¿no? Como médica ganó un concurso para un nuevo trabajo, y como mujer, como esposa de Ricardo, tiene conflicto porque a Ricardo no le parece bien que deje como su vida con su familia por ese nuevo trabajo. Cuando vamos a roles que tienen que ver con su personalidad desde esa definición malhumorada, porque es como lo primero que encontramos, un personaje que está como no está muy contenta en esas vacaciones, aparecen estas escenas, como con los hijos también retando, con el esposo, con el marido cuestionándole por qué los hijos van al mar.
Y luego tenemos una sola escena donde encontré tres rasgos muy marcados, digamos, organizada en cuanto a cómo está organizando las vacaciones, desde la fortaleza que tiene al discutirle al marido por qué no le hizo caso con respecto a la tabla, y luego cierta fragilidad que encuentra cuando se quiebra sin saber bien qué. Desde estos rasgos que era como confundida, pero segura. Bueno, es como la clave del conflicto es esta confusión, ¿no? Pero sin embargo, también tenemos unas escenas más hacia el final donde esa confusión da paso a una seguridad. La sensibilidad, que me parece importante porque también va en contraposición con el tema del mal humor supuesto, y la cuestión de la protección, que también define un personaje, que no está totalmente dispuesto a hacerle frente a algo, digamos, a dejar de lado cosas, porque su característica es ser protector. Roles y rasgos que se complementan. Esta es la escena cuando la amiga tiene este ataque, y el rol de médica, el rol de amiga y el rasgo de la fortaleza se manifiestan en esta escena en conjunto. Después de que encontramos, digamos, este proceso de donde no se entiende muy bien qué es lo que le pasa a Lola, y luego la muerte de la amiga, que para mí funciona como un catalizador de la resolución del conflicto, encontramos este planteo que le hace Lola a Ricardo en relación a su matrimonio, y básicamente le dice: esto no tiene sentido. Cuando empieza con ese movimiento, digamos, sucede la muerte de la amiga. Esto que es algo fortuito que aparece, digamos, por fuera de su cuestión interna, o su conflicto interno. Y en esta escena que destaca de ella con los hijos, después de que, bueno, finalmente la amiga muere, y ya están como pensando en cómo van a resolver eso, bueno, ahí ya Ricardo no está. O sea, y la hija, una de las hijas más chicas, lo invita a Ricardo, y Ricardo directamente no se suma al abrazo a Lola. Y este primer plano también, ya voy a hablar un poquito del primer plano. Este primer plano termina de definir ese conflicto que está llegando a su resolución, para dar paso a un otro momento donde Lola está llevando adelante la conducción de esa familia. ¿Cómo termina esta película? Termina con una escena final donde otra vez aparece Lola y el mar, y ya no estamos hablando ni de tormentas ni de cuestiones conflictivas, sino de cierta placidez, y bueno, como una imagen y un sonido en relación a escuchar ese mar, y ella sola en esa playa, que termina como de cerrar visualmente este conflicto con su deseo. Si vamos a hablar del personaje de Ricardo, que es el marido de Lola, si bien es importante, opera como un personaje secundario, porque ni siquiera es un antagonista, porque si consideramos que el conflicto de la película está relacionado con las contradicciones de esta protagonista con su propio deseo, el antagonista, o sea, quien va a estar en contra de ese objetivo, digamos, es más bien del plano de lo simbólico, y tiene que ver con lo ideal, con el deber ser. Entonces, como esos conceptos están muy internalizados en Lola, digamos, es parte de lo que el personaje necesita negociar para saber que si justamente respeta a ese mal, respeta ese deseo, va a significar una pérdida, ¿no? Y acá viene la parte de la fotografía, cómo lo ideal y lo idealizado, que vendría a ser básicamente su enemigo, está representado por la acción de sacar fotos, ¿no? Cuando Lola está en los momentos que está sacando fotos, se genera esa atmósfera que es como de lo que no se puede despegar. Y bueno, después vienen otras escenas que remiten más bien a lo real. Acá me gustaría cerrar con una frase que que escuché de la actriz de Umbra Colombo, que fue quien representó a Lola. Dice: la película habla de un viaje dentro de un viaje. Lola va sintiendo que está en medio de una tormenta y decide tomar el timón. Azul el mar habla del amor, de los deseos individuales y de los colectivos.
Mi hipótesis va por el lado de cómo este conflicto y estos dos protagonistas están articulados de manera simbólica y tienen mucho más peso que la situación dramática, narrativa planteada con las acciones, ¿no? Desde la foto, vamos a ver, no sé qué hora es, vamos a ver que hay una especie de dualidad, digamos, podemos definir la fotografía como expresiva y como descriptiva. ¿Por qué? Estas categorías expresivas y descriptivas, yo las elaboré hace un tiempo en mi tesis, pero tienen que ver con cuál es la función que cumple la iluminación. Si vamos a hablar de una iluminación expresiva, está construyendo un espacio y está definiendo un clima en función del efecto dramático que se busca. Y esa iluminación expresiva está vinculada con las escenas más surreales que tiene la película. Y la iluminación descriptiva tiene que ver con que remite a la luz natural de una locación y evita los efectos, o sea que no es una luz como que se note que está armada para algo. Sin embargo, siempre tiene una intervención. Esta sería una iluminación expresiva, esta sería una iluminación descriptiva, y después tenemos recursos fotográficos que están muy buenos para verlos, como los primeros planos funcionan de tal manera que generan la proximidad con la protagonista. Como el tratamiento visual en general de toda la película remite a una época anterior, los 90, y es general, o sea, está presente en toda la película, no son escenas aisladas. Sí hay escenas aisladas que tienen características como bastante inusuales en cuanto a la configuración de los planos, en cuanto a los movimientos de cámara, la cámara lenta, el montaje, la alteración digamos, el no uso de records, de continuidad. Estos recursos están como enfatizando cierta noción de subjetividad, ¿no? Desde mi punto de vista. El uso del blanco y negro, la superposición de imágenes, también funcionan dentro de del potencial esto de las imágenes surreales, y generan otro espacio de otro tiempo diferente al que estamos presenciando, digamos, como lineal, ¿no? El formato 4:3, esto después lo podemos hablar, creo que está presente Sebastián Ferrero, que es el director de foto de esta película, le podemos hacer alguna pregunta. Y bueno, acá hay un par de fotos, de imágenes sobre el uso del fuera de foco, el uso de la cámara lenta, el blanco y negro, la cámara cenital, la posibilidad de como sustraer la idea de que eso está siendo filmado, la superposición de imágenes, este bosque también, con un encuadre donde, bueno, es como una sola entidad en relación a la protagonista. Bueno, quiero salir de acá. Esa es básicamente como la propuesta de análisis de la película, así que yo ahora le doy paso a Sabrina. Sabrina, podés tomar alguna de nuestras dos exposiciones, pero también estaría bueno que, si te das ganas, puedas contar un poco sobre cómo surge el deseo de hacer esta película. Bueno, ahí está, ahí se escucha. Bien, bueno, muchísimas gracias a los dos por sus aportes, tanto Pedro como Mica. Por ahí, antes de responderte lo que decías, en cuanto a todo esa línea histórica que hizo Pedro, que está muy bueno para contextualizar, y mientras lo veía, lo escuchaba, pensaba también, ¿no? de cómo fue surgiendo esta última etapa del cine cordobés, o el cine producido desde Córdoba, ¿no? Y en realidad como todas esas asociaciones, grupos y gente del hacer de cine que no encontraba, porque básicamente se trataba de que no tenía cómo
vehiculizar esos deseos de producir, digamos, había muchas ideas, había discusiones formales, había, digamos, como un pensamiento sobre el cine que se iba formando, pero no había tantos recursos para hacer, sobre todo hablando de largometraje, se venía haciendo muchos cortos, pero digamos, era muy difícil llegar al largo por los costos que implica. Y que fue muy importante en realidad como toda esa misma gente y grupos y digamos, últimos años antes de llegar al 2010, que fue como un año, digamos, que se puede marcar como un antes y un después, que en realidad yo lo llevo al 2008, que tiene que ver con la lucha por la ley de cine provincial, digamos. De todo lo que se discutió, se debatió, se llevó al consejo, se presentó a diferentes gobiernos, se daba lo que ahí se daba de baja, qué sé yo, las asociaciones lograban acuerdos y después no, etcétera. Llevó muchos años hasta que logró, digamos, en realidad yo lo llevo 2008 porque en 2008 fue como el primer llamado que se hizo de prueba, si se quiere, para, digamos, como para disponer de unos recursos para hacer 3 películas, que es de donde sale de Caravana, y donde también salió El invierno de los raros, del Rodri Guerrero, y creo que Hipólito, si no me equivoco, que fueron como las 3 que, bueno, iniciaron esta prueba, y a partir de ahí como que se comprobó que, ok, que si se dan recursos a la producción, hay gente para hacer, hay historias para contar, digamos, esta se debería llevar adelante, y como que pasamos la prueba, y bueno, y ya a partir del 2010 hasta el 2017 se fortaleció todo eso, y salió el primer llamado ya con el polo audiovisual, digamos, funcionando, ¿no? Y Azul el Mar, en realidad, entre todo ese proceso, porque está ligado un poco con lo que vos me preguntabas, Azul el Mar surgió en 2008, en realidad. Yo desde el 2008 que empecé, digamos, tenía como los bosquejos del guión, esta idea, me presenté a ese concurso y no había quedado, y quedaron los otros 3. En ese momento creo que se habían presentado entre 12 a 15 proyectos, es decir, ya había varias ideas para empezar a filmar, y yo en ese 2008, bueno, Azul el Mar quedó en el Festival de Berlín para el asesoramiento en la clínica de guión, y así arrancó el proyecto, digamos. Después llevó mucho tiempo conseguir la financiación para este diseño de película, porque era muy complejo, en muchos sentidos, tanto desde la narrativa y el estilo de lo que se quería contar, como así también desde el diseño de producción más específicamente. Es una película cara en el sentido de que se filmaba en el mar, no se filmaba en Córdoba, es decir, había que viajar a Mar del Plata, son muchos kilómetros, había que llevar a todo un equipo. Bueno, eran 6 personajes todo el tiempo, había niñas de época, hay muchos exteriores, hay muchas locaciones, entonces a nivel diseño de película era demasiado grande para hacer una ópera prima, para hacerse sin recursos o con muy pocos recursos. Entonces sí o sí necesitaba contar, digamos, con Inca y con fondos nacionales, regionales, institucionales. Y bueno, y fue a partir del llamado del 2017 del Polo Audiovisual, que fue el primer concurso de ópera prima, que ganamos ese concurso, y que habíamos ganado anteriormente el concurso de Raimundo Gleiser, desde la zona de Córdoba. Entonces, bueno, a partir de ahí ya pudimos dar luz verde para hacer finalmente la película, y bueno, y todo eso llevó un proceso básicamente 10 años hasta el 2018, que es que llegamos al rodaje. Es decir, que bueno, viene un poco este deseo y todo eso que vos venías analizando, que me encantó el análisis que hiciste, Mica, viene un poco también mezclado con todo esto que viene pasando el personaje, y ese mar, y digamos, y esta como fortaleza y fragilidad y confusión, y bueno, todos esos adjetivos que fuiste encontrando que son contradictorios y que son parte de lo complejo que son los personajes en relación a las personas y las relaciones, ¿no? Así que bueno, en realidad un poco así surgió,
y desde dónde surgió la idea de hacer Azul el Mar, tiene que ver con, bueno, con mi propia historia y con recuerdos muy fuertes y marcados sobre esa ciudad. Yo solía vacacionar mucho en Mar del Plata, y bueno, y fue siendo parte de mi crecimiento básicamente, y de algo como nostálgico hacia esa ciudad, y a su vez de algo, un poco esto que también muestra la peli, ¿no? De lo real y lo fantasioso, lo real y lo onírico, y lo contradictorio que convive en esa ciudad. Y esto de sentir que uno va creciendo, pero a su vez como que el tiempo no pasa, en esa ciudad pareciera que no pasa, aunque cada tanto te encuentras como esos super edificios modernos, pero aún así hay una sensación de que, por lo menos durante el verano, que es cuando uno conoce esa ciudad, porque digamos, distinto lo viven por supuesto la gente que vive en Mar del Plata, nada, hay una idea de momento que no termina más y que se transforma en recuerdo. Entonces un poco la película va por ahí, digamos, desde ese deseo de querer, un deseo mío como realizadora, de querer recuperar y de querer, sobre todo, lograr una permanencia de una cierta cantidad de imágenes, momentos, sensaciones y ideas y reflexiones que tenía, sobre todo sobre mi mamá, digamos, durante ese momento, cuando yo la veía, en ese momento yo era adolescente, cómo la veía en estos cambios, ¿no? De ser la madre alegre, amorosa y protectora, a lo que vos decías, estar malhumorada o estar conflictuada, o que todo le da miedo, bueno. Y hay algo ahí en la mirada de ese personaje que Umbra logró personificar literalmente con todo su cuerpo y su ser, esto de, bueno, todo ese sentir en esa mirada, y que en los primeros planos entonces podemos ver que funciona, digamos, que hay una mujer que estamos viendo, pero que por dentro le pasan un montón de cosas. Entonces, sí, la idea de Azul el Mar, y digo, me encantó el análisis porque creo que lograste, digamos, justamente como ir a la profundidad de lo que se intenta contar, en ese sentido, digamos, uno, ya me voy al rol de guionista, cuando va escribiendo y va contando una película, y por ahí tomando palabras de Raúl Ruiz, que es un director chileno que me gusta mucho, que me gusta quizás mucho más lo que piensa y lo que escribe que sus propias pelis, no porque sus pelis no sean buenas, pero porque es un filósofo del cine que, bueno, nada, que tiene ideas maravillosas. Bueno, él habla de las películas secretas, de que en realidad hacer cine, digamos, es hacer un cine oculto, y que en realidad uno hace un cine o hace una película como una excusa para hablar de como de obsesiones o deseos propios. Y bueno, en este caso Azul el Mar es eso, digamos, es como desde la línea superficial, si se quiere, o narrativa tradicional, es este viaje familiar y una pareja que se está por separar, pero cuando vamos desde el guión, digamos, que cuenta la historia como en primera línea, sino en el background, que se llama, que es lo que realmente el cineasta quiere hablar, es esto que vos analizabas, ¿no? De lo difícil del deseo y de la contradicción, sobre todo en este caso desde el rol de la mujer, con esa idealización del deber ser, digamos, de cómo logro ser la persona que quiero ser sin traicionar algo o sin perder algo. Que básicamente ese es el conflicto que está atravesando Lola, digamos, darse cuenta que todo no puede, y que también quizá un deseo que venía, ¿cómo sería? Dilatado en el tiempo, ¿no? En un momento, digamos, ya empieza a salir y a hacerse ver, digamos, es imposible de no escuchar, digamos, que es en ese momento, en estas vacaciones, y que también se representa a través de toda esa relación que ella genera con la naturaleza, y con eso que vos nombrabas del mar, digamos, de entender este mar como espejo, y como que ya no se puede dilatar más, digamos, como que hay una decisión que hay que tomar. Así que bueno, un poco eso.
No sé si quieren hacer alguna pregunta o algo. Ahora vamos, gracias Abri, vamos a... Y sí está Seba, así que también si le quieren hacer una pregunta a él, que es el DF. ahí está, Seba, hay muchas preguntas que, que están anotando, así que supongo que Vale va a coordinar eso, pero yo le voy a hacer una pregunta a Seba para introducirlo, y una pregunta muy simple y concreta. El formato 4:3, que es algo bien fotográfico, ¿no? El formato de que estamos hablando de algo que, no, que se dejó de usar como hace como 20 años, ¿o no? Que es un cuadrado. Uh-huh. ¿Qué fue tu idea? ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, no, el formato 4:3 nació de la mente de Sabri. Recuerdo cuando ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ah, perfecto. Cuando me lo propuso, el otro día hablamos de eso justamente. Fue como un desafío para mí empezar a pensar las imágenes desde esa relación de aspecto, porque me remití un poco a mis inicios en la Facu, allá cuando éramos casi compañeros con Pedro. Que te acordás, Pedro, nosotros laburábamos o bien en fílmico o laburábamos con cámaras de video analógico, todavía el digital no existía, entonces la relación de aspecto dominante era la de la televisión, que era el 4/3. Y nosotros con los compañeros nos empecinamos por ahí en ponerle barritas arriba y abajo, lo que se llaman letterbox, para hacer, digamos, para transformarlo como en un formato más panorámico y poder narrar con un lenguaje más similar al que veíamos cuando íbamos a las salas de cine. Y en ese sentido fue todo un desafío pensar la peli desde ese punto de vista. Ahora ya no puedo dejar de ver en 4/3 las cosas. Pasa un poco eso, porque es un formato, una relación de aspecto que termina siendo muy expresiva si uno le busca la vuelta, ¿no? Uh-huh. Y en parte la decisión de esa relación de aspecto tiene que ver, por un lado, con esta representación de época que propone la peli, ¿no? Que tiene mucho que ver con los 90, parte de los 80, los 90, y en este atravesamiento que hay con la contemporaneidad, y nos remite un poco a nuestro bagaje audiovisual de la época, que tenía que ver con la televisión de ese entonces, que era 4/3. Y por otro lado, por la manera en que también vos hablas mucho en el análisis que hiciste, que está muy bueno y es muy profundo y muy atinado en todo sentido, de la manera en que el 4/3 encuadra los primeros planos, la posibilidad de encuadrar primeros planos, sobre todo de un rostro tan expresivo como el de Lola, que me parece que en ese sentido la peli le termina sacando el jugo visualmente al personaje de Umbra. La manera en que el 4/3 logra encuadrar los primeros planos, quizás de una manera no necesariamente tradicional, es decir, de dejar el aire en la composición hacia el lado en que el personaje está mirando, sino encuadrarlo por completo, como me parece que hay un par de ejemplos que vos pusiste en tu presentación donde Lola está encuadrada de esa manera. Uh-huh. Y por otro lado también, en este proceso, este derrotero que vive la familia, de transición de un estado hacia otro, con todo lo conflictivo que eso implica y cómo termina a lo largo de la peli explotando esta situación y volviéndose como crucial. El 4/3 nos daba la posibilidad también de asfixiar un poco los personajes dentro del cuadro, sobre todo en esta lógica de que es una película muy coral, con muchos personajes que en gran parte de la peli están todo el tiempo en cuadro, entonces nos permitía como acumularlos y amontonarlos dentro de ese marco, ¿no? Bien, o sea que tuvo como fue una idea que tuvo que ver con una cuestión de formato o de referencia a alguna época, pero que a la vez en lo narrativo era lo que tenía que ser, digamos, no podía funcionar de otra manera.
Claro. Exacto, exactamente, sí, sí, sí. Sí, yo creo que como todos los recursos visuales que tiene la peli, que en algún punto también el otro día hablamos con Sabri de eso, que pueden llegar a ser, no necesariamente uno tiene que eludir lo arbitrario a la hora de plantear recursos, pero siempre hay algún tipo de justificación de fondo, que puede ser algo racional o puede ser algo quizás más como intuitivo, ¿no? El por qué uno toma determinados recursos y los explota a la hora de construir un relato audiovisual de esta índole. Y en el caso del 4.3 me parece que pasa también por ahí, ¿no? Y le fuimos encontrando la vuelta a medida que se iba desarrollando el rodaje también. No es que desde el vamos ya estaba todo muy claro, sino que fue una especie de búsqueda y aventura en ese sentido. Buenísimo. Gracias, Eva. Bueno, Vale, no sé si vos querés hacer las preguntas. Dale, arrancamos con las preguntas. Bueno, Victoria Lencina quería consultar algo. Hola Sabrina, hola Seba, ¿cómo andan? Bueno, felicitaciones por la película. Cuando la estaba viendo recordaba mucho el caso de Midsommar, de Ari Aster, digo, esta idea de cómo lo cotidiano deviene extraño y cómo una película sobre separación amorosa termina teniendo rasgos de género. Digo, en el caso de Ari Aster es muy pregnante la idea del terror, pero en tu caso vos haces como inserts sonoros que recuerdan mucho el thriller, el suspenso, y quería consultarte cómo llegaste a esa decisión. Mira, nunca se me hubiera ocurrido, gracias, nunca se me hubiera ocurrido relacionarla con Midsommar, pero ahora que lo nombras entiendo por qué. Y el diseño sonoro es un poco como lo mismo que venía diciendo Seba recién en cuanto al formato y a cómo le fuimos, digamos, había una idea, una intuición de, digamos, por acá puede funcionar la peli, pero después en el rodaje había que construir, había que componer esos planos, digamos, encontrar esos personajes dentro del plano, etcétera, etcétera. Y bueno, y con el sonido fue parecido con Atilio Sánchez, que fue el sonidista, en el sentido de... bueno, la película se divide entre, si se quiere, entre lo real y nosotros le llamábamos el mundo subjetivo de Lola. Y en este mundo subjetivo de Lola entraba lo expresivo, que en la foto es un poco más clara, esa diferenciación, y en el sonido, digamos, el sonido, además por cómo funciona el sonido, se va entrando como de antemano y cuando ya te das cuenta de que está, digamos, como que es tarde, porque es como que ya se hizo presente. Funcionan como distintos. Y bueno, y con Ati trabajamos un poco ese diseño sonoro de cómo enrarecer justamente desde lo subjetivo, desde todo esto que estaba atravesando el personaje de Lola, esos ambientes, sobre todo esta Mar del Plata muy cotidiana, que en mucha gente, porque seguramente mucha gente logró veranear ahí o en cualquier otra parte de la costa, digamos, y tiene esta idea de qué implica unas vacaciones en la costa, o qué implica una determinada época también, o qué implica una determinada familia, sobre todo, o relacionarse en una familia tradicional, si se quiere, o típica. Entonces, cómo romper un poco todas esas ideas para entrar en otro terreno, digamos, que era de esto subjetivo que atraviesa toda la película. Y que bueno, fue tanto desde sonidos reales, digamos, de la naturaleza, de otros tipos de sonidos que van jugando en la peli. Por ejemplo, una de las imágenes que puso Mika, de una de las nenas patinando en la rambla, que es cuando empieza la cámara lenta, en esa secuencia, que es la primera en realidad que aparece en la peli, empieza antes el sonido con esta tormenta que se empieza a escuchar, y después se empieza a ver, y empieza como con un sonido real de tormenta que se transforma después porque suenan como unas campanas y unos pájaros, digamos, y hay muchos como detalles, está trabajado de una forma muy detallista el sonido, que logran componer como esta entrada en la música que va a entrar después. Y esa música tampoco es una música muy
digamos, es una música absolutamente expresiva, digamos, está compuesta y armada para transmitir esas sensaciones que construye esa secuencia, tomando sonidos, notas y cosas en común con los elementos de los que parte, pero bueno, yendo hacia otro lugar. Y incluso en esa música, cuando la trabajamos con Alejandro y Arturo, que son los dos compositores, estaba esta idea de contradicción, o sea, toda la película está marcada por una contradicción, digamos, por entender, incluso desde la foto, digamos, por entender que, digamos, que nada es de una sola forma, digamos, siempre hay algo quizás en forma mayoritaria, que en nuestro caso, por ejemplo, en la foto había azul o hay mucho cian, pero a su vez hay amarillo, digamos, como hay oponentes, o hay esto y a su vez hay otro. Bueno, en la música pasaba lo mismo, digamos, es como, bueno, había notas, si se quieren, como en escala menor, y a su vez había una o dos notas, la estoy explicando muy generalmente, ¿no? Si llega a escucharme Lale me mata, pero bueno, había una o dos notas, digamos, que rompían con esa escala menor, que eran más una escala mayor, y entonces disonaba un poco. Entonces no terminaba de ser ni una cosa ni la otra, y eso es lo que genera también ese extrañamiento, porque uno no entiende del todo si se tiene que asustar o si se tiene que sentir bien, digamos. No sé si te respondí. Sí, sí, muchas gracias. Gracias. Adrián Bot quiere hacer una pregunta. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Yo tenía dos preguntas cortitas, una a nivel de producción para Pedro y otra a nivel de realización para Sabrina. Te quería consultar, en función de las estadísticas que nos contaste y el auge y el creciente producción cordobesa, quería saber qué repercusiones había tenido una serie como La chica que limpia, que es una serie cordobesa que tuvo una trascendencia también nacional a partir de la televisión pública, de Cinear, si eso fue un espaldarazo también, que creo que tiene un par de años ya la serie, y si no recuerdo mal, es de la misma productora de la película de Sabrina, así un poco para ver un poco el muestrario de qué pasó con las repercusiones que tuvo esa serie a nivel local. Y para Sabrina concretamente es preguntar, me pareció muy interesante, o hay un trabajo muy interesante en el tratamiento del tiempo en tu ópera prima en función de la banda sonora, muchas cosas que ya se comentaron, ¿no? El trabajo de montaje, de puesta en escena, de la banda sonora. Quería saber, siendo tu ópera prima, si este manejo de la temporalidad en diferentes planos es un recurso que a vos te interesa seguir explorando en próximos proyectos, y fue circunstancial en función de la historia que estabas contando, de esta historia particular que estás contando. Muchas gracias. La pregunta, en verdad, quizás no responda puntualmente sobre La chica que limpia, porque la verdad que no conozco el detalle, salvo el hecho de que indudablemente generó un impacto muy fuerte en términos de visionado, ¿no? A ver, lo que logró fue engranar rápidamente con los nuevos sistemas de consumos audiovisuales dados a partir de los últimos 5 años. Digamos. Quizás no tan nuevos, pero que tuvieron auge en estos últimos 5 años, que tiene que ver con el consumo bajo demanda, ¿no? Eso creo que es la virtud en términos de producción de La chica que limpia. Ahora bien, no conozco más detalles, quizás Sabrina, por ser parte, estar más cercana a la producción, lo pueda comentar, pero sí quería hacer algunas consideraciones de carácter general que quedaron pendientes de la presentación, que es simplemente un esbozo y una primera entrada, digamos, este primer mapa, del cual, a ver, hacer historia sobre cuestiones recientes y sobre las que fuimos protagonistas en alguno de sus momentos, como comentaba el Seba, y la verdad que es un gusto poder encontrarme, aunque sea en pantalla con él, con quien compartimos también los pasillos del departamento de cine, como estudiante, y bueno, y después mi admiración por todo su trabajo profesional a lo largo de todos estos años. Decía, el fenómeno de producción tiene varias
cuestiones importantes a considerar, y sobre todo lo que en mi presentación quizás se ve como una continuidad, yo creo que es más bien una ruptura amable, pero ruptura al fin, con ciertas ideas de producción del pasado y las generaciones anteriores. Toda esta generación, muchos de ellos, como señalaba anteriormente, profesionales que o bien transitaron algunos años por el departamento de cine sin recibirse, y otros que sí se recibieron, es la comunidad que generó lo que comentaba bien Sabrina, la posibilidad de que tuvo como punto de culminación, que es la ley, ¿no? Pero para atrás hay todo un trabajo mancomunado que tiene que ver con una madurez cívica, aunque suene extraño para nosotros, pero sí una madurez cívica en el término de asociaciones que dijeron, trabajemos en conjunto por algo que beneficie al sector y no estemos dándonos codazos entre nosotros para ver quién llega más cerca de tal o cual funcionario para, hablando mal y pronto, rascar algún subsidio y que le permita hacer su película. Hubo madurez en el sentido del trabajo conjunto, de que si había oportunidades, eran oportunidades colectivas para realizaciones particulares que a lo mejor no tenían nada que ver unas con otras en términos temáticos. Y además, desde el primer momento, el planteo no solamente fue en términos de gestión política, que bueno, lo comentó Sabrina, de conversaciones que se estuvieron a lo largo de mucho tiempo con las autoridades, pero también conversaciones y ponerse de acuerdo entre colectivos muy heterogéneos en términos de profesión, de intereses y políticos indudablemente, con ideas diferentes. Pero decía también, tuvo la madurez el grupo, y sobre todo hubo gente que tuvo la capacidad también de lectura y de conducir esos procesos. No voy a hacer nombres para no ofender a nadie, pero sí los conocemos porque sabemos que gracias a esos que tomaron más fuerza en el protagonismo de la gestión, se pudieron lograr muchas cosas. Decía también, se consiguió una idea de la producción audiovisual no solamente desde el cine era una excusa, pero en verdad lo que se buscaba era ser parte de un movimiento de producción que también pudiera afrontar la realización de series. La chica que limpia es probablemente, no sé, la 10ª o la 15ª serie producida en Córdoba a partir de programas de fomentos previos que hicieron que otros tuvieran experiencias anteriores y que finalmente maduran en una serie que logra tener esa repercusión a partir de calidad narrativa, producción técnica, en fin, y la consolidación de algunas empresas ya con trayectoria, con vínculos y con capacidad de gestión para poder afrontar con mucha más espalda que lo que ocurría quizás 15 o 20 años atrás. Bueno, eso es en parte, creo yo. Bueno, y una sola cosa más. Hay un dato que no mencioné, no quería tampoco extenderme más, es lo que se da en todos los ámbitos, ¿no? Pero particularmente en el campo de la producción cinematográfica, el hecho de que Sabrina acá no es casual, digamos, y es interesante ver cuando analizaba los datos demográficos del del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Córdoba, cómo se incrementó el ingreso de mujeres a las carreras y cómo notablemente año a año eran cada vez más, e inclusive proporcionalmente muchos más, las mujeres recibidas dentro de la carrera de cine y cómo empezaron a desempeñar cada vez más roles anteriormente adjudicadas a los varones. No nos expliquemos algo que seguramente conocemos de antemano, pero en roles técnicos, en roles no solamente de asistencia, sino cabezas de equipo en cada uno de esos espacios, y que también han contribuido fuertemente al incremento de la producción audiovisual de Córdoba. Es decir, la presencia y la consolidación de mujeres fuertemente en el espacio que contribuyeron a que esto sea posible. No sé si hubiera tenido la dimensión que tiene en la actualidad y por la cual se le hace ese reconocimiento, ¿no? Buenísimo. Buenísimo eso que complementabas recién, Pedro. De lo de la chica que limpia, puedo contar un poquito. Yo trabajé en esa serie, hice la coordinación de la postproducción, y sí es de la misma productora, de Jaque, que Azul el Mar,
y es un poco también esto que decís vos, Pedro, digamos, como el resultado digamos, de una cierta madurez de gente que viene trabajando, y que bueno, que finalmente La chica que limpia se hizo en el 2015, llega a eso, y después, si vemos ahora los proyectos que, ay, perdón, que están desde el 2018 en adelante, yo personalmente, digamos, como parte del sector, siento que vamos madurando cada vez más, vamos avanzando y creciendo cada vez más, y vamos aumentando en cantidad, digamos, hay mucha gente la que tiene proyectos, está produciendo o está buscando fondos para hacerlo. Y de hecho, un poco también nombrar que tanto Seba como yo, los dos pertenecemos al colectivo de cineastas de Córdoba, que también empezamos, si mal no me acuerdo, en 2017, ya vamos 3 años, que surgió un poco también como esto de la madurez, de dejar como de pelearla solos, o renegar solos, y entender lo colectivo como una fuerza y como la forma de lograr sostener, digamos, en el tiempo. Entonces, bueno, surgió el colectivo de cineastas, que está hasta el día de hoy, cada vez somos más, en este momento creo que hay más de 80 integrantes, y en donde la mayoría de los realizadores y de las películas y de las producciones que se están haciendo, digamos, nos integran, y muestra también la diversidad que tenemos en la provincia. Y bueno, para mí es como, lo puedo ver como eso, como un resultado de toda esa madurez de todos estos años que vienen pasando. Y en cuanto a La chica que limpia, de lo bien que funcionó, también son esas cosas que pasan en el sentido de, digamos, es una serie, funcionó por varios aspectos, pero digamos, si se quiere, es más fácil verlo ahora en el resultado que en su momento cuando se estaba haciendo, ¿no? Pero bueno, era una serie de género policial, sobre todo, que es un género, digamos, como que en cualquier plataforma o cosas que vemos, es un género que pesa bastante, digamos, hay todo un mercado para eso. Pero lo novedoso era que, bueno, que era un policial hecho desde Córdoba, con locaciones cordobesas, con muchos personajes, con unos detectives que iban a funcionar de determinada manera, y sí, se hizo por un premio que ganaron del Premio Fomento Inca, con un presupuesto muy ajustado, también eran muchas locaciones, muchos personajes, muy ambiciosos los guiones, y se logró terminar. Pero desde el momento en que se terminó hasta que se consolidó, digamos, porque también pasa eso en nuestro campo, ¿no? Digamos, es un gran esfuerzo lograr producir, y después se vuelve otro gran esfuerzo lograr distribuir o difundir las producciones, porque a veces, digamos, llegas sin energía para seguir en la etapa siguiente, que de hecho es una de las más importantes. Entonces, en La chica que limpia, lo que pasó es que después de que se terminó, no lograban que la pasaran por ningún canal, ni siquiera de acá de Córdoba, no lograban difundirla, digamos. Y la productora en ese sentido fue muy visionaria, si se quiere, porque sabía, digamos, o tenía una intuición de que contaba con un producto que era digno de venderse. Entonces, como que esperó, si se quiere, hasta conseguir el momento oportuno y la plataforma oportuna, que terminó siendo Cinear, en un momento en donde Cinear también había evolucionado y había logrado ya como una comunidad para estrenarse. Y lo llamativo fue, digamos, el éxito que tuvo en Cinear, porque en realidad se convirtió en una de las series más vistas de Cinear, y a partir de ese éxito fue que eso le abrió las puertas para después poder venderse afuera, que es lo que había buscado desde un comienzo y no lo había logrado, que después, bueno, se vendió a Estados Unidos, se vendió a México, ahora se vendió a Rusia, digamos, como para volver a producirse en esos otros países, lo cual es como un salto grandísimo para lo que implica hacer una serie local bajo las condiciones que se hicieron, y en el tiempo que llevó lograr esa difusión. Así que sí, digamos, es buenísimo que haya sucedido eso, porque también abre las puertas para que, bueno, otras series que se produzcan
puedan ser miradas como con mayor atención. Y en cuanto a lo otro que preguntabas de Azul el Mar y del tiempo, voy a intentar recordar bien la pregunta. ¿Me escuchan? Porque yo veo una pantalla negra nomás. No sé si se Sí, apagó sí, algo. perfecto. Ah, perdón. Sabri, Ahí está. te Está bien, acá preguntaba estamos. sobre, te la recuerdo rápidamente, sobre el ¿Cómo? trabajo de la temporalidad, sobre el trabajo de la temporalidad, Ahí digamos que está. había sido un recurso ad hoc para esta historia, o es un recurso, digo, siendo tu ópera prima, si es un recurso el cual te gustaría seguir indagando, ¿no? Sobre todo porque hay interesantes planos temporales de lo sonoro, la puesta en escena y demás, digo, como recurso y cómo lo habías trabajado y función de futuros proyectos también. En parte, yo creo que tiene que ver con una forma del hacer que encontré como en mis discursos o relatos cinematográficos, de una idea de construir espacio-tiempo, digamos, tiene que ver con eso, digamos, como cada realizador, supongo, digamos, va como buscando su propio camino. En mi caso, siempre me llama la atención, digamos, esta construcción del espacio-tiempo, que ya en mi tesis se llama John, la tesis de la licenciatura, es una historia sobre 5 mujeres y digamos, cuando yo vuelvo a ver eso, que es de hace unos 9 años atrás, ya hay indicios de esa búsqueda que estaba empezando, en un corto que hicimos en el 2007 con el colectivo de mujeres diversas audiovisuales de Córdoba. Ya hay indicios más marcados sobre esa búsqueda, digamos, si bien la hicimos en colectivo, yo ahí llevaba la dirección, y ya hay mucha más evidencia, sobre todo ya hay cámara lenta, digamos, bueno, ya hay otra búsqueda de romperlo, de empezar con lo, digamos, de mezclar lo real y lo, yo le digo subjetivo, no le digo anérico, y lo subjetivo. Entonces, desde que uno mezcla, digamos, lo real y lo subjetivo, trastoca el espacio-tiempo, y ya el espacio-tiempo deja de funcionar como intentamos ordenarlo nosotros en nuestra vida diaria, sino que empieza a funcionar más como nos funciona a nosotros desde la mente, en el sentido de cuando estamos dormidos es más fácil de reconocerlo porque soñamos, pero digamos, cuando estamos despiertos tiene más que ver con algo que Lucrecia Martel habla, digamos, de cómo el tiempo atraviesa el cuerpo, nos atraviesa el cuerpo en el sentido de que cuando estamos hablando del pasado, en nuestra mente, el pasado se hace presente, digamos. Entonces, digamos, todo el tiempo estamos conviviendo en pasado, presente y futuro, digamos, no hay un presente solamente. Entonces, desde ese lugar, sí, yo creo que en Azul el Mar fue difícil construir este recorrido temporal que va haciendo la película y esa convivencia que para nosotros, sobre todo con Seba acá presente y trabajando con arte, lo entendíamos desde un Excel que yo había intentado armar para organizar un poco secuencias y bueno, y cómo funcionaba el arte y cómo funcionaba la foto, pero después que al llevar a la acción no siempre coinciden del todo, sino que se iba encontrando la forma en donde trabajábamos una idea de lo cotidiano, que si se quiere tiene que ver con los 90 específicamente y con lo cotidiano familiar. Trabajamos con una idea de lo contemporáneo, es decir, esos 90 no eran 90, sino que al principio se ven, cuando ellos llegan a la ciudad, aparecen unos edificios y aparecen autos que no son de los 90, es lo moderno, digamos, y hay muy pocos detalles. Después en la habitación del hotel el decorado va cambiando, y ya al final, digamos, cuando Lola conduce a esa familia, como dijo Mika, en el plano final, nada, vemos un auto nuevo, digamos, estamos en otro tiempo. Entonces,
a eso nosotros le llamamos contemporaneidad, pero iban, digamos, una cosa no quita la otra, iban conviviendo, porque eso también lo sacamos del reflejo de cómo veíamos Mar del Plata, esta convivencia entre lo antiguo y lo nuevo, que se hace presente todo el tiempo, y a su vez estaba esta tercera dimensión, que sí era específica, que era el espacio y tiempo de Lola, digamos, que tiene que ver más con todo lo que le pasa a ella internamente. Y en el montaje fue el gran desafío, digamos, encontrar digamos, nosotros en el rodaje, bueno, fuimos construyendo a partir de la puesta en cámara, a partir de las acciones y después también con el sonido, pero en el montaje fue donde todo, digamos, terminó de cobrar forma y en donde logramos como que todas estas ideas y mundos y espacios-tiempos encontraran su lugar y se enriquecieran sobre todo. Y de hecho desde el montaje floreció, si se quiere, mucho más todo este mundo subjetivo de Lola, digamos que si bien estaba registrado, porque con Seba tomamos un montón de imágenes, de hecho hay muchísimas más imágenes que quedaron fuera, en el guión al principio se sugería que íbamos a ir por ahí, pero no, digamos, eran unas ideas a salir a buscar. En el rodaje fuimos encontrando materiales y formas de contar, y en el montaje logramos como acomodarlo, y después del primer visionado, del primer corte, fue como muy evidente que había que darle mucho espacio a esa Lola, que estaba reclamando su lugar y su deseo y sus contradicciones y todo esto que le estaba pasando, entonces bueno, eso cobró mucha más fuerza. Y yo ahora que veo la película terminada, ya respondiéndote la pregunta que me hacías, termino de entender que esa es la búsqueda que estaba haciendo, digamos, de trabajar con lo espacial y lo temporal, y que sí, digamos, eso es lo que me interesa trabajar en otros proyectos, siempre y cuando, por supuesto, me sea útil para la narrativa para lo que estoy intentando contar, ¿no? No porque sea un capricho, sino porque encuentro unas formas ahí que me dan libertad, digamos, que me abren puertas por donde caminar. Bárbaro. Después Javier Cosalter deja su pregunta en el chat y dice cómo fue la recepción del film, tanto en la provincia como por fuera de Córdoba. Y fue, por suerte y alegremente, muy buena. O sea, fue también todo un cambio de planes, porque Azul del Mar estaba pensada para estrenarse en mayo en cine, y digamos, en un cierto diseño también, ¿no? Consiguiendo ciertas salas y viendo como a qué cantidad de espectadores podríamos llegar con este tipo de películas, o qué tipo de difusión íbamos a requerir. Y bueno, y en el medio, por supuesto, pasó lo que todos ya saben, que se cambiaron todos los planes, y que también había mucha incertidumbre desde todas las producciones que se estaban por estrenar, si tenía sentido como esperar a que el mundo se resuelva, que es lo primero que se pensó apenas apareció la cuarentena, como que bueno, esto en algún momento se va a resolver, como en una ficción, o entender que nadie sabe qué va a pasar, entonces hay que ir tomando decisiones en el momento. Y en eso, bueno, arriesgamos, que por suerte desde el Estado salió la ayuda de Cinear, digamos, de entender que había un montón de películas que se iban a tener que estrenar, porque también es para cumplir con todo un proceso que tiene que ver con el Inca, ¿no? O sea, la película fue financiada por el Inca y no se da por terminada si yo no la estreno, entonces sí o sí era necesario, y así como la nuestra, había muchísimas. Y por otro lado, por entender que la gente, digamos, era uno de los mayores momentos en donde la mayoría de la gente estaba consumiendo contenidos audiovisuales, digamos, y empezaba a entender también como la importancia de las películas no son solo entretenimiento, digamos, ¿no? Entonces, en realidad ese momento de incertidumbre se convirtió en un muy buen momento para estrenar. Digamos. Cuando lo decidimos no lo sabíamos, pero cuando ya llegamos a estrenar, que fue en julio, bueno, se iba haciendo más claro de que era un muy buen momento para estrenar, porque a su vez, para la gente ver cine argentino, que no sé si acá hay gente de otros países, digamos, pero que pasa en la mayoría de los países,
ver el propio cine es muy complejo, digamos, si no es el cine comercial, si no tiene a Darín, si no tiene a Francella, o etcétera, etcétera. Entonces, hablando un poco de taquilla, si se quiere, ¿no? O de lo que se entiende por éxito. Entonces, este tipo de estrenos por Cinear en este contexto también nos permitía llegar en un momento a la gente que estaba esperando ver esas películas, digamos, como que sí estaba dispuesta a verlas. Estoy haciendo todo este contexto de análisis para contar que por qué a Azul del Mar le fue muy bien, que en realidad le fue muy bien porque la vieron más de 50.000 personas en la plataforma, lo cual para nosotras no era un número pensado, digamos. Si lo hubiéramos pensado para cine, creo que hubiéramos pensado 5.000 o 10.000, con mucha suerte, hablando de otro tipo de público, de otra forma de distribución. 50.000 es un montón. Además, en realidad no son espectadores, sino son 50.000 hogares, si se quiere. Es decir, no sabemos la cantidad de gente real que la vio, pero es mucho más. Y bueno, no estábamos tan, o sea, uno desde que hace una película, por supuesto que le quiere que la vea todo el mundo, digamos, pero tampoco espera que suceda. Y cuando sí teníamos en claro con Paola, con la productora, que, digamos, como estábamos estrenando de una forma distinta, hacía falta acompañarla mucho desde la difusión, entonces hicimos mucha prensa, mucha, salió por muchos diarios, por muchos medios, y yo me cansé de hacer entrevistas. Cosa que bueno, que es parte del hacer, y que espero que sea solamente con la primera y no sea así con todas, pero bueno, hicimos mucho movimiento para que se dara a conocer la película, y bueno, y finalmente logró verse. Y después, después que se estrenó, empezamos a recibir, que también eso es lo que tiene de haber estrenado por Cinear, se estrenó por plataforma online en todo el país, entonces después recibías un montón de mensajes de gente de cualquier provincia que te saludaba, que la había visto, que le había gustado, y bueno, y en general tuvo un muy buen recibimiento, sobre todo de la gente, que por ahí uno piensa que para este tipo de película quizás es más para la crítica o en los festivales o un cierto determinado tipo de público más formado, si se quiere, o más intelectual puede llegar a acompañar la peli, y un público más común, si se quiere, le puede costar o no puede entrar en la película. Y la verdad fue que no, que digamos, como que este estreno en plataforma demostró que en realidad la película es accesible para como estos dos tipos de público, si se quiere. Así que funcionó muy bien. Y bueno, y nada, y después quedó en el Festival de Nueva York, donde también fue como un regalo. Y bueno, y también funcionó muy bien, y nos dieron un premio a Mejor Guión, así que no, súper felices, los actores están todos felices. Así que muy bien. Ana Laura Luzmich pregunta para los tres, en realidad. Dice que recuerda una película cordobesa llamada Julia y el Zorro, y que las problemáticas que tratan ambas películas, la tuya y esta, como identidades quebradas, búsqueda de personajes femeninos, si es una matriz importante en el cine cordobés contemporáneo, si consideras eso, o bien cuáles serían esas matrices pregnantes que ustedes reconocen. Bueno, por Julia y el Zorro es que yo la conocí a Umbra, en realidad, digamos, porque es como cuando estábamos por filmar y cuando estaba buscando la protagonista, o sea, yo no había visto la película todavía, porque de hecho Julia y el Zorro la vi en Mar del Plata cuando estábamos en preproducción, porque la pasaron en el cine, pero sí sabía de esa peli, digamos, y había visto imágenes, y bueno, y conozco un poco lo que hace Inés, y me gusta su cine, entonces como que a Umbra la conocí por esa película, pero no estaba al tanto del todo bueno, de esto que vos relacionás y mencionás, ¿no? Una vez que uno ve esa peli y esta peli, sí puede ver, sobre todo en el personaje que interpreta Umbra en ambos, como esto de mujer frágil y fuerte, y de atravesar cierto tipo de crisis.
y de hecho parte del equipo técnico que trabajó en Azul el Mar también trabajó en esa película, y entonces también ellos podían ver relaciones entre cómo había funcionado un personaje en esa peli y cómo se estaba planteando en Azul el Mar, sobre todo desde de este lado de la mujer madre, ¿no? Madre en el sentido de, no es mujer solamente que atraviesa una crisis, sino que es una mujer madre. Porque eso comparten sobre todo. Y bueno, y nada, y también hacíamos chistes de que no, que eran muy distintas, porque Julia se vestía toda trash y se maquillaba mucho, y Lola, si se quiere, que es el personaje azul, es como un poco más clásica, si se quiere, más señora bien. Pero bueno, no, yo no le había encontrado esa relación hasta después que terminamos la peli, digamos, y todo eso. Puede ser que sí, que la hay, puede ser también porque somos dos directoras mujeres, que nos interesa hablar de mujeres, de mujeres, de cosas, pero digamos que tomamos ciertas miradas sobre la mujer en el hacer y en el decir. Pero yo no percibo, que de hecho también pasa con esto de entender como el cine cordobés, ¿no? Yo no percibo un cine cordobés o una forma de contar o unas temáticas que abarcar, digamos, como no condicionantes, pero como que uno se piensa desde ese lugar. Yo creo que hay enorme diversidad, bueno, también un poco lo que mostraba Pedro en sus gráficos, y yo soy docente en el curso de ingreso, y también esto de ver 800, 600 alumnos que van entrando cada año, y que cada uno viene con ideas distintas, que después, bueno, cuando hace el recorrido por la facu se va formando un poco y sale pensando cine. Hay muchísimo, digamos, hay un cine más de género específico, hay otro cine más autoral, hay otro cine, digamos, más social, hay otros cines más, también está lo gay, digamos, hay de todo, más de la memoria, digamos, bueno, no sé, se me vienen un montón de temas, pero no, de hecho me cuesta encontrar relaciones en el cine cordobés más que desde la producción, porque lo veo muy diverso, muy diverso. O sea, sí creo que lo que tienen en común es que son todos hechos muy a pulmón, digamos, o sea, que hay mucha pasión en todo, digamos, en cada uno de los proyectos que se ve, y en el recorrido que llegan hasta el estreno, se puede ver que las personas detrás de esas películas, de esas producciones, ponen mucho esfuerzo, mucha fuerza para llegar a hacerlas. Pero después en lo que se cuenta... Perdón, porque sé que no nos ves en el celular, pero por eso te interrumpí. Por ahí hay algo que hay algo que tiene que ver con la quizás la búsqueda de encontrar algunos parecidos o algunos elementos que puedan como generar conjunto, ¿no? A veces como sí. No necesariamente. A mí me pasó cuando estuve haciendo mi tesis, que era sobre la noción del estilo en la fotografía. Entonces cuando empecé a definir lo que es un estilo, que después eso derivó en las entrevistas que le hice a Seba, que le hice a Gustavo Tejeda, como la necesidad como de encontrar algunas cuestiones que permitan como definir, y a veces lo que por lo menos veo, y también coincido con vos, como el cine cordobés o el cine cordobés contemporáneo. Bueno, la película Julia de Zorro tiene la misma actriz, y también es una mujer, digamos, digo, no es una astronauta la protagonista, tiene ciertas similitudes, pero el tratamiento es totalmente diferente en relación a no solamente a la historia, no solamente al conflicto, que sí va por el lado del deseo, pero va por digamos, cambia absolutamente el mundo representado, ¿no? Son como... Esto que vos decís desde la estética. Bueno, puede ser que Julia de Zorro se vista, el protagonista se vista trash, que la música que escucha o su mejor personaje masculino que aparece es como un amigo que es un amante. Bueno, es toda una caracterización que es como totalmente diferente a esta película. Y que quizás funcione buscar ciertas... porque eso es lo que hacemos muchas veces cuando investigamos, buscamos ciertas formas de encontrar, digamos, de relacionar, ¿sí? Por similitud u oposición, pero que yo me acuerdo una frase que me quedó marcada de la tesis: es muy difícil hablar del estilo
de un artista o de un movimiento en el mismo momento en que se está produciendo. O sea, Ujú. eso se lo da la historia, digamos, viene a posteriori. Es como muy difícil intentar definir, me parece, si bien encontrar rasgos, encontrar cuestiones, pero en este momento el cine cordobés me parece que tiene que ver mucho más con una cosa inicial de producción, tanto desde lo realizativo como desde la cuestión teórica, que de cerrar, ¿no? Así me parece que lo veo yo. No, sí, sí, yo lo entiendo, pero por eso también digo, porque como de las veces que, que me han preguntado, nos encontramos sobre eso, y digamos, ya entiendo también que tiene que ver para encontrar reflexiones para análisis y para construir argumentos, pero me cuesta un montón encontrar por eso decía, yo lo único que le encuentro, porque recién estaba pensando de nuevo, si vamos como a esta última etapa, esto nuevo que se reabrió a partir de lo que contaba Pedro también, ¿no? De las 3 primeras que se hicieron, que fue Hipólito, El invierno de los raros y de Caravana, son 3 películas nomás, y las 3 son nada que ver una con otra, digamos. Entonces, y ya desde ahí, si vemos al día de hoy, por ejemplo, pongamos 90 producciones, vemos que eso que se presentó en ese momento, esa pluralidad, yo creo que eso es lo que distingue, digamos, justamente que esa pluralidad sigue creciendo y se sigue mostrando año a año, de que no hay específicamente como una forma de hacer, sino al Sabri, contrario, como que hay un camino que cada uno quiere ir buscando. sí, justamente eso, yo también pienso lo mismo, no hay una temática homogénea en este conjunto de películas. Y con relación a lo que decía, yo comparto esa mirada que tenés vos. Pensaba también en algunas de las películas de Liliana Paulinelli, por ejemplo. Alguna quizás está, no me acuerdo el nombre en este momento, pero sí está vinculado, pero en toda su filmografía también es heterogénea en cuanto a las temáticas y no necesariamente abordan esos tópicos. Quizá alguna de las películas sí, se puedan emparentar con la tuya, pero no, claramente toda su filmografía no está abocada a eso. Y hay otra cuestión que señalaba recién Micaela, que yo también comparto. No solamente por una cuestión de que estamos todavía en el movimiento, viendo en qué finalmente termina traduciéndose, por eso mi mirada trata de ver hacia atrás, digamos, no meterme tanto en las cuestiones más contemporáneas. Pero hay otra cuestión, que es los tiempos de producción, ¿no? Lo que te llevó a vos a hacer la película y lo que le lleva a cada uno de los realizadores. Entonces, poder pensar en términos también homogéneos de temáticas en periodos tan asincrónicos resulta muy difícil, ¿no? Habrá que ver de acá a unos años que podamos tener esa distancia y ahí sí evaluar qué pasó con esta generación que filmaba en esta época, pero con todas estas consideraciones, porque, por ejemplo, pensaba en tu película cuando la veía, y en otra que tiene en algún sentido, está muy emparentada, esta, no me acuerdo el nombre, pero seguramente vos sí la tenés más presente, de las vacaciones en Brasil, de esta familia que va, la pareja que también Florianópolis. Bueno, Sueño sí, Florianópolis. exactamente. Entonces, en la misma época, con conflictos que pueden estar muy emparentados por la generación, por la edad de los hijos, en fin. Y eso habrá que verlo en el tiempo, ¿no? Indudablemente. Pero sí, creo que la producción del cine de Córdoba es lo que prima más bien es la diversidad, ¿no? A partir de que también la procedencia de los realizadores también es heterogénea. Creo que probablemente, no sé, el 30-40% sean de la ciudad y de la provincia, pero el Rosendo es de San Juan, y después, si te pones a ver, hay mucho... Yo soy de San Luis. Mira, no sabía. Y eso es un poco lo que ha tenido la particularidad del departamento de cine, ¿no? Que ha sido el aglutinante, el convocante a toda una generación proveniente de muy diversos puntos del país. Así que nada, comparto ese diagnóstico en cuanto a las temáticas abordadas. Perfecto. Pamela Yonco felicita por las presentaciones y quería consultarle a Sabrina y a Sebastián cómo fue el rodaje en Mar del Plata y si hubo contactos con técnicas de allá. Y después agrega también una pregunta, ¿cómo fueron esos 10 años antes del rodaje?
Un triplete de Seba, preguntas. contá vos lo del rodaje. Bueno, sí, hubo, el rodaje se desarrolló con técnicos también marplatenses. Fuimos unas 30, alrededor de 30 personas que viajamos desde aquí, desde Córdoba, y el equipo se completó con gente de Mar del Plata, con otras 10 personas habrán sido aproximadamente. Fue una experiencia re linda, era gente que Mar del Plata no tiene todavía el desarrollo audiovisual que estamos teniendo nosotros, pero es un polo que está empezando como a crecer lentamente, y había mucho entusiasmo por parte de los técnicos y mucha camaradería, así que fue esa la situación de rodaje. Un equipo mixto, también había gente de Buenos Aires, muy poca en realidad era Umbra y Gianni, creo que estaba, no recuerdo si había alguien más de Buenos Aires. Gianni era el gripero. No, y el Rodri, y eran 4 de Buenos Aires. Me estoy olvidando de alguien más, pero sí. Claro, las chicas de arte, exacto. Sí. Y en ese sentido éramos como un equipo mixto, ¿no? Y rodar en el mar es hermoso, más allá de... El otro día también estábamos charlando de eso con Sabri, justamente. Tuvimos una charlita respecto de cuestiones que tenían que ver con la foto y con la puesta en escena. Y hay algo en la película que me parece que es difícil de traducir, que uno recién lo nota cuando la película está terminada, y que en el análisis que hizo Mika me parece que está muy presente esa sensación, ¿no? De la relevancia que tiene el mar en la peli, que para mí va más allá del guión, va más allá, tiene que ver con lo que representa el mar, que nosotros inclusive en las instancias post-rodaje lo vivenciamos de esa manera, ¿no? Estar un equipo de 40 personas conviviendo, filmando en el mar, pero a su vez vivenciando el mar de una manera muy plena, porque íbamos cuando terminaba el rodaje y pasábamos mucho tiempo en la escollera, o salíamos a comer juntos, o paseábamos mucho por el mar también en los momentos libres que teníamos. Entonces yo creo que tiene que ver con algo que todo aquel que haya ido alguna vez al mar seguramente lo ha percibido, y tiene que ver con la sensación esa que genera esa inmensidad, esa cosa tan vasta y tan majestuosa y magnífica que tiene el mar. Y nada, lo vivimos un poquitito así también, ¿no? A la hora del post-rodaje. Bueno, esa es la experiencia que puedo contar. No sé si quieres agregar algo más, Sabri. Pero fue hermoso. Yo había filmado en el mar, no ficción, había filmado algunos documentales y otras cosas. Y la verdad que volver a Mar del Plata fue hermoso, y también se dio una situación muy particular que nosotros rodamos en noviembre del 2018. Perdón, noviembre-diciembre, sí, más o menos para esa fecha. Sí. Y en noviembre del 2019 estábamos de vuelta en Mar del, pero ya no rodando, sino estrenando la peli en el festival. Y volviendo a convivir con el mar y con toda esa magia que tiene Mar del Plata en esa época del año, que es hermosa, cuando todavía no explota por la temporada. Y nada, fue como mágico, hermosa volver un año después a vivir el estreno. Sí, eso, fue muy lindo porque también no sabíamos cómo iba a resultar, porque estábamos como filmando en terreno ajeno, si se quiere, y estableciendo, digamos, como estos equipos mixtos que a veces pueden funcionar y otras veces no, y en este caso funcionó muy bien, digamos, y nos terminamos haciendo amigos y compartiendo, bueno, mucho tiempo, y todo esto que cuenta Seba, de vivir una experiencia que nos va a marcar, incluso con las niñas que eran de allá y los padres de las niñas, digamos, como que se armó todo un grupo muy lindo. Así que muy lindo, me encantaría volver a filmar al mar de nuevo. Los niños ya me están pidiendo que hagamos Azul el Mar 2, así que bueno, no sé, vamos a ver qué hacemos. Y con respecto a lo otro que habías preguntado, ya me olvido la segunda pregunta.
Ah, de los 10 años. Los 10 años. 10 años. Cuando lo digo así es como muy difícil, o sea, no termino de percibir, creo que pasó tanto tiempo. Fue difícil porque, digamos, fue todo como una búsqueda y un no abandonar ese deseo de querer hacer esta película. Evidentemente era como muy importante para mí hacer esta película. Un poco también lo que tiene de esto que contaba Seba, de lograr ir al mar y sentirlo así, vivir todo eso, tenía que ver con el proyecto. Muchas veces cuando se volvía difícil se planteaba, muchas veces no, pero algunas se planteaba de que bueno, y si en vez de filmarlo en Mar del Plata, lo filmamos en otro lugar más cerca, lo filmamos acá en el interior de Córdoba y lo hacemos más fácil, que bueno, que uno ahora, viendo la película, ¿no? Digamos, entiende que no hay, para mí, sobre todo personalmente, no hay forma de contar esa historia en otro espacio que no sea Mar del Plata y con otro mar que no sea ese, digamos. Entonces, sobre todo también entendiendo este análisis que hizo Mika, ¿no? De que el mar no es solamente parte de un decorado, sino que es un personaje. Entonces, como, no, Azul el mar no existe si no está el mar. Y bueno, y fue algo que también se fue entendiendo en ese hacer en la película, digamos, en esas dificultades que tienen que ver con esos 10 años, de entender que, bueno, no, que necesitamos cierta financiación y cierto diseño para trasladar, como dijo Seba, 30 personas a Mar del Plata y llegar a filmar al mar, llegar a meternos, porque incluso cuando llegamos allá y estábamos muy ajustados de presupuesto, también era, digamos, filmar en el mar requiere un equipo especial, que Sebastián lo adoró, un equipo muy pesado, muy molesto para filmar, pero muy necesario para poder ingresar al agua. Y bueno, también se planteaba si podíamos ingresar a ese mar o lo teníamos que filmar desde la orilla, digamos, y se peleó bastante para poder ingresar a ese mar, entendiendo lo importante que era. Entonces, para mí estos 10 años en realidad significaron como yo hacerme de fuerza y de paciencia y de mantener este deseo de como de entender cuáles son los puntos muy fuertes de la película sobre los cuales me voy a apoyar y qué cosas son negociables y qué cosas no son negociables, y a su vez yo ir madurando todo este proyecto y todo lo que quería contar. Entonces es como, si bien espero que para mi próxima película, por supuesto, no pasen 10 años, me sirvieron un montón a mí como realizadora para terminar de madurar y para poder realmente llevar a cabo este rodaje, porque fue, digamos, recién contamos toda la parte linda, pero fue un rodaje muy intenso, muy complejo. O sea, teníamos, cuando uno arma un diseño de producción, es como, bueno, teníamos toda la lista de los que no hay que hacer, en el sentido de todo lo que implica complejidad y que implica que la película puede ir por mal camino si las cosas no salen bien. Las teníamos todas, básicamente. Entonces era como un riesgo muy grande que estábamos corriendo, y a su vez, bueno, funcionó, digamos, como por suerte y por obra de todos, por supuesto, digamos, terminó funcionando y terminó, digamos, en este resultado que es la peli hoy, con todas las alegrías que nos está trayendo. Es cierto, falta helicóptero y elefante. Entonces, es como, si yo lo hubiera filmado, yo haciendo este análisis ahora, ¿no? Injusto y por supuesto irreal, pero si la hubiera filmado, no sé, en 2010, por ejemplo, cuando empezaron las primeras películas, probablemente el resultado no sería el mismo, porque yo no tendría la madurez, sobre todo cinematográfica, y el Seba lo sabe bien, digamos, de a qué decir sí y a qué decir no, digamos, en las decisiones que hay que tomar desde el área de dirección. Digamos, cómo confiar en eso a lo que hay que llegar, si no hubiera crecido, digamos, en todo este tiempo. Podría no haber crecido igual, pero digamos, lo tomo como aprendizaje y como fortaleza para prepararme mejor para el rodaje. Pero, por supuesto, la próxima película espero que sean 2, 3 años como mucho. Bueno, justamente yo te iba a preguntar sobre la próxima peli,
porque algo de lo que te pensaba consultar ya lo esbozó Victoria con el tema del género y demás, y quería que nos dijeras, aunque sea como brevemente, qué pasa, porque vos estás diciendo, espero que la próxima película lleve 2 o 3 años, pero es una distopía. O sea, las complicaciones te van a estar esperando ahí. Un poco contar eso, a ver cómo viene ese proceso. Bien, sí. Igual, lo bueno, para los que estén también escuchando por ahí y se estén pensando desde el hacer, no necesariamente todos los procesos van a llevar esos años, y digamos, es muy difícil llegar a la ópera prima sobre todo, y si se requiere dinero, pero bueno, después de un primer largo, una serie, o un documental de más de media hora, digamos, un primer trabajo ya también te empieza a abrir puertas. Entonces sí, desde ese sentido, digo, bueno, el próximo proyecto, digamos, no es lo mismo que voy a tener que atravesar, porque es como ya un poco lo que pasaba con Azul el Mar, era en la necesidad de, digamos, era un proyecto muy ambicioso, que eso no lo pierdo, porque el segundo proyecto también es ambicioso, pero digamos, era ambicioso para alguien que todavía no sabemos si, digamos, si tiene como las aptitudes, si se quiere, de poder llevarlo a cabo y llegar a su final, ¿no? Y no morir en el intento. En este caso, con Azul el Mar, para bien o para mal, se puede pensar que sí lo puedo lograr, entonces para la segunda peli, digamos, esa pregunta no surgiría tanto. El segundo proyecto se llama La Casa de las Puertas y Ventanas. Lo empecé a escribir desde antes del rodaje Azul, pero bueno, quedó ahí medio varado por todo lo que implicó la finalización de la peli, y ahora la estoy retomando en esta instancia. Sí tiene una mirada de género, de hecho se trata de una comunidad de 30 mujeres que viven aisladas, también tiene esto del espacio-tiempo utilizado de una manera particular, porque es un espacio que no se sabe dónde es, y en un tiempo en donde tampoco sabemos en qué momento estamos, pero da referencias a cierto posible momento. Y bueno, lo que estoy intentando indagar en esta nueva peli, digamos que estoy construyendo todavía el relato, es un poco cómo se plantean una comunidad de mujeres, digamos, un sistema propio, digamos, para poder sentirse, digamos, para estos deseos, ¿no? De lo que hablamos antes, del querer ser y del deber ser, cómo lograr trabajar con eso, y si pensáramos en un idealizado de, bueno, ok, viven mujeres solas en una sociedad que es distinta a la que vivimos hoy en día, cómo serían esas preguntas que se hacen ellas, o cómo atravesarían esas experiencias. Entonces, bueno, un poco por ahí voy indagando con esta nueva peli, pero es muy compleja también porque son muchas mujeres, tiene algo de época, entonces, bueno, a nivel diseño de producción sigue siendo complejo. Es un poco más de género, si se quiere, pero no deja de ser... para mí las películas son personales, digamos, no deja de tener una mirada personal. Y bueno, y lo bueno es que ahora quedamos seleccionadas con el proyecto para participar en el mercado de Ventana Sur, que es ahora en diciembre, en la sección de Blood Windows, que generalmente suele ser más para películas de terror y de suspenso y de ciencia ficción. Bueno, quedamos seleccionadas dentro de 15 proyectos para participar, así que bueno, vamos a ver cómo nos va, y ya es un primer impulso a pensar que bueno, es más accesible y va a estar más cerca el rodaje cuando se pueda volver a filmar, porque todavía no podemos salir a filmar, ¿no? Pero bueno. Bárbaro, gracias. Bueno, si no tienen otras preguntas, podemos ir cerrando el encuentro. Gracias, Mica, gracias, Pedro y Sabrina, y a todos y todas los que se conectaron. Y bueno, el próximo lunes a las 18 vamos a estar hablando del cine en Cachoeira, Brasil. Así que ahí también están todos invitados e invitadas. Y por el mismo Zoom, por el mismo Vaticanal. Yo voy a decir algo que la película va a estar también, digamos, Sí.
quieren verla de vuelta o no la vieron. Me había olvidado. Está la muestra del colectivo de cineastas de Córdoba, que está haciendo ahora, Sí. que es, ¿hasta qué fecha es, Sabri? ¿Vos sabés bien la fecha? Hasta la muestra está hasta el 4 de noviembre, todas las Bien. semanas, los jueves va cambiando la programación, y a partir de este jueves, 29 de noviembre sería, no, 29 no, 26. Si no, No, hoy bueno, es a partir 26. No, de entonces noviembre, no, de 29 De octubre. octubre. de 29 octubre, de bueno. octubre. Claro. Ya entramos También. en otro tiempo, ¿viste? Claro. Hablamos del espacio-tiempo. A partir 29 de de este octubre. jueves 29 de octubre empieza, digamos, dentro de la programación. Hay muchas pelis, hay varias pelis y hay cortos también, y también se puede ver esta diversidad de la que hablábamos. Y va a estar Azul el Mar gratis una semana también online, así que si no la vieron o si la quieren recomendar a alguien, también se puede ver ahí. Ahí está, a partir del jueves que viene, una semana, y hay que entrar a Colectivo de Cineastas de Córdoba, a googlear eso, y va a aparecer la página con la Con toda la info. plataforma. Eso. Bueno, mil gracias. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias a todos. Gracias, Sabri. Gracias, Pedro, Gracias, nos Mica, vemos, Vale. adiós. Gracias a vos. Gracias, saludos. Chao, chao.